Y continuamos, se encuentra con nosotros vía telefónica Isabel Mancías, coach de vida y coach de dinero. Isabel, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Muy buenos días. Buenos días, ¿cómo estás? ¿Me escuchan bien? Te escuchamos perfectamente bien. Y para que todos nuestros radioescuchas sepan, Isabel, cuéntanos, también ya te estamos viendo vía Skype, Sí. para quienes quieran verte también. Cuéntanos desde dónde estamos comunicándonos contigo. Estoy en Portland, Oregon, Estados Unidos. Estoy casi en la frontera con Canadá. Híjole, ¿y cómo está el clima por allá? Te voy a decir que está divino el día de hoy. Está soleado en un cielo azul precioso. Excelente. Está muy bonito el día de hoy. Qué bonito, qué padre. Muchísimas gracias por permitirnos viajar un poquito hacia Portland, Oregon contigo allá. Y desde allá, tú eres mexicana, Isabel, para quienes te van a conocer el día de hoy, porque es la primera vez que estás con nosotros. Cuéntanos Es un correcto. poquito, antes de que nos platiques de cómo ganar más dinero trabajando menos horas. Tú eres mexicana, ¿verdad? Tú eres de aquí, de Monterrey. Yo soy regia, soy nacida y criada en Monterrey, Nuevo León. Me vine a los Estados Unidos en el 2009 a casarme con mi esposo. Mi esposo es americano, mi esposo es de aquí, de Portland, Oregon. Y a partir de aquí me vine y ahora sí que ya encontré mi vocación, encontré lo que más pasión me produce en la vida, que es precisamente el coaching. Qué padre y qué interesante. Cuando supe de ti, como cuando supe lo que hacías, se me hizo muy interesante y se me hizo más interesante de que lo pudiéramos compartir con todos nuestros radioescuchas. Como siempre, nosotros estamos comprometidos de darles a ellos la mejor información, y tú traes una información que me urge que le compartas a todos nuestro auditorio, que es: gana más dinero trabajando menos horas. Cuéntamelo, porque yo me encanta trabajar, pero trabajo muchas horas. ¿Cómo le hacemos para trabajar menos horas? Bueno, primero que nada tenemos que entender que hay creencias con las cuales fuimos educados. Por ejemplo, está la creencia de que tienes que trabajar muy duro para poder sobrevivir. O hay otras que decían, que de hecho una de mis hermanas la decía, creo que todavía la dice, toda mi familia todavía está en Monterrey, y decía mi hermana, tienes que trabajar como negro para vivir como blanco. Entonces, esas creencias lo único que están haciendo es que nos están dando información a nuestra mente subconsciente y nos está haciendo pensar, la mente subconsciente, que si no trabajamos duro, no vamos a ganar dinero. Otra de las cosas que nos está haciendo pensar es el hecho de que tenemos que trabajar muchas horas para apenas poder sobrevivir. Entonces, ¿qué es lo que yo hago? Yo les ayudo a que puedan empezar a cambiar esa programación subconsciente que existe. Esa programación no fue creada de forma consciente, fue creada por nuestro medio ambiente, por la sociedad, nuestros papás, en la escuela, etcétera, etcétera. Entonces, ¿qué es lo que hago yo? Les ayudo a reprogramar esta información subconsciente para que entiendan que no es necesario trabajar horas y horas para ganar dinero. De hecho, es importante ser estratégicos para ganar dinero. Y no es nada más estratégicos en el sentido de estrategias en el negocio, sino estratégicos a la hora de pensar. Es muy, muy importante esto. Y esto nos ayuda precisamente a empezar a generar diferentes creencias que nos van a ayudar a tener diferentes resultados, que es precisamente la meta. La meta es tener un resultado en donde tú puedas trabajar y sobre todo disfrutar tu vida con tu familia, con tus seres queridos, etcétera, y puedas ganar dinero no únicamente para sobrevivir, sino para realmente disfrutar tu vida. Qué interesante cómo siempre todos los caminos conducen a la mente. O sea, así como todos los caminos conducen a Roma, lo mismo sucede. Que estoy en depresión, la mente. Que estoy enamorado, pues la mente. Que no tengo dinero, la mente. No encuentro trabajo, la mente. Todo tiene que ver con esa maquinita perfectamente bien hecha por nuestro creador. Sí. Que aquí es donde almacenamos todo lo que el día de hoy tenemos, o todo lo que el día de hoy hacemos, o todo lo que nos generamos en el día a día. Todo sale desde esta pequeña maquinita, desde esta máquina procesadora. ¿Qué hay que hacer? O sea, ¿cuál es el primer paso, Isabel? Primero que nada, tenemos que entender que
no es necesario descubrir cuáles son las creencias que nos están dominando. Lo que es necesario es aprender a pensar estratégicamente. No te das cuenta. Cuando tú no, es por ejemplo, cuando tú tienes una enfermedad, cualquiera, voy a decir una enfermedad, te sientes mal, tu cuerpo se siente muy mal y no sabes qué es, tú únicamente estás como que, ay, me siento mal, no sé qué tengo, me duele aquí, me duele allá, y estás incómodo. Y es precisamente lo que pasa también respecto al dinero. Estás, ay, es que quiero ganar más, ay, es que no puedo, ay, es que estoy trabajando muchas horas. Entonces, no sabes qué es lo que realmente te está ocasionando ese malestar, esa enfermedad. Cuando tú vas al doctor y el doctor te dice, bueno, ¿sabes qué? Lo que pasa es que, voy a poner un ejemplo, tienes un virus que tenemos que eliminar y la única forma de eliminarlo es, y te da la solución. Es exactamente lo mismo. Sin embargo, el doctor no se pone a investigar, a ver, déjame investigo qué fue, dónde comiste, a qué horas comiste. ¿Sí me explico? No se puso a investigar de dónde proviene el virus. Es exactamente lo mismo con nuestra mente. No es necesario gastar energía y tiempo tratando de investigar de dónde provienen nuestras creencias. Mucha gente piensa que es necesario entender de dónde provienen las creencias. Las creencias están, punto. No pasa nada, ahí está. Lo que tenemos que hacer es empezar a darle nueva información a nuestra mente subconsciente para que pueda ser alimentada y esa creencia dominante que está ahorita, valga la redundancia, dominando nuestro resultado, se vaya eliminando con la práctica. Esto es muy importante. Mucha gente piensa, es que entonces nada más cambio mi pensamiento y lo pienso una vez al día y ya voy a lograr un resultado diferente en una semana. No. Esto no funciona así. Esto es a través de práctica y tenemos que empezar a ser conscientes cuáles son nuestros pensamientos. Y por eso me refiero a pensamiento estratégico. Tenemos que tener pensamientos estratégicos que nos ayuden a llegar a ese resultado final, que es ganar más dinero trabajando menos horas. Qué interesante, porque finalmente vuelvo a lo mismo. Todo es dentro de nuestra mente y es crear hábitos con nuestra mente y crear creencias. O sea, el decir, como dices tú, no me importa ya cuáles son las creencias que tengo, no importa con cuál creencia me eduqué o cuál es la creencia que tengo registrada en mi mente. Ya, la que sea es, al día de hoy no me funciona. Entonces es hacer nuevas creencias. Efectivamente, es hacer nuevas creencias, es empezar a trabajar con nuestra mente subconsciente. La mente trabaja de una forma muy específica y mucha gente, cuando yo pregunto, ¿cómo te imaginas? Y te hago la pregunta a ti, Clara, ¿cómo te imaginas la fotografía de una mente? ¿Qué es lo que se te viene a la cabeza? Pues el cerebro. Yo, Okay. Para mí, Okay. veo, me dices y yo me imagino luego el cerebro. Ok, excelente. Esa imagen es la imagen que cualquier persona tiene. La realidad es que la mente no es el cerebro. La mente es por donde produce la energía. Perdóname, el cerebro es por donde produce la energía, la mente. La mente está en todas partes de nuestro cuerpo. No es únicamente el cerebro. Entonces, nosotros tenemos que aprender que cuando estamos creando una nueva creencia, se están creando, en inglés se llama neuropaths, se están creando neurocaminos cerebrales. Y para que esto pueda realmente tener un resultado efectivo y puedas realmente trabajar menos horas y ganar más dinero, este neuropath tiene que haberse formado. Es muy importante. Pero para que este neuropath se forme, necesitamos tiempo, necesitamos días, necesitamos repetición. Necesitamos estarle dando constantemente una información. Y por eso siempre repito pensamiento estratégico. ¿Por qué? Porque nuestro día está dominado por pensamientos que no le ponemos atención. Nos vemos en el espejo y lo primero que pensamos es, ¿me veo bonita, no me veo bonita? ¿O me veo bien o no me veo bien? Y es un pensamiento automático. No está procesado. Entonces, empezamos a darle alimentación a nuestra mente subconsciente de forma constante y eso nos hace tener un resultado. Entonces, tenemos que ser muy estratégicos a la hora de pensar. Ese es el punto. ¿Te parece, Isabel, si nos vamos a un corte y al regresar
compártenos algunas de las palabras que debemos de tener para tener un pensamiento estratégico. Y de ahora en adelante, cuando me pregunten qué es la mente, voy a pensar en el dedo gordo del pie. Excelente. No, no te creas, voy a pensar en todo mi cuerpo. Vámonos a un corte, @Clara Villarreal es mi Twitter. Estamos con Isabel Mancías, coach de vida y coach financiera, desde Portland, Oregon, Estados Unidos, en vía Skype, hablándonos de cómo ganar más dinero trabajando menos horas. Regresamos. Y continuamos, se encuentra con nosotros Isabel Mancías, coach de vida y dinero por medio de Skype. Ella se encuentra en Portland, Oregon, en Estados Unidos. Y estamos hablando de gana más dinero trabajando menos horas. Isabel nos decía en el bloque pasado que hay creencias que nosotros tenemos desde que nacemos, desde que vamos escuchando a papá, a mamá, al tío que dice hay que trabajar duro para poder ganar dinero o hay que trabajar muchas horas para ganar dinero. Entonces nosotros vamos teniendo esas creencias y conforme vamos creciendo, creemos que así es como podemos ganar dinero. Y en plática ahorita con Isabel nos dice, todo viene desde la mente. Hay que reprogramar las creencias que nosotros tenemos para tener un pensamiento estratégico. Y en el bloque pasado, antes de irnos al corte, le preguntaba yo a Isabel, ¿y cuáles son estos pensamientos o estas palabras o estas frases, Isabel, que nosotros nos tenemos que decir para iniciar un pensamiento estratégico? Porque tiene que ser constante, como dices tú en el bloque pasado. No pueden ser nada más, una vez al día, no. Estar consciente de lo que estoy diciendo y creérmela hasta los huesos lo que estoy diciendo. Efectivamente. ¿Qué es lo que podemos hacer? Es muy sencillo. De hecho, no es tanto que sea una frase, porque esa es una creencia que existe de que conforme empezamos a repetir las cosas como periquitos, vamos a cambiar nuestra programación mental. Y no es así. Sin embargo, hay una clave que podemos hacer. Nuestro cerebro trabaja a través de preguntas. Y si hacemos las preguntas indicadas a nuestro cerebro, vamos a poder empezar a reprogramar esta información. Por ejemplo, cuando tú escuchas que, no sé, alguien te está diciendo, híjole, es que esto del dólar está subiendo demasiado y no sé cómo lo voy a hacer. No me alcanza, apenas si me alcanza para poder pagar los recibos, etcétera, etcétera. Si esto sucede, lo primero que tenemos que hacer es pensar, ¿esto es cierto? ¿Esto es cierto que realmente que el dólar está subiendo demasiado? No, pues sí, sí es cierto. Ok. ¿Es algo que puedo controlar? No, no es algo que puedo controlar. ¿Yo puedo controlar mi ingreso? ¿Tengo alguna forma yo de controlar mi ingreso? La respuesta obviamente va a variar entre las personas. Hay unas personas que son empresarias, por lo cual sí pueden controlar su ingreso. Hay personas que son empleadas y dependen de un salario. Sin embargo, hay personas que son empleadas, que trabajan, por ejemplo, en el área de ventas y ganan a través de comisiones. Ahí ellos pueden controlar sus ingresos. Si ustedes tienen el poder de controlar sus ingresos, entonces lo que ustedes tienen que hacer es hacerse la siguiente pregunta. ¿Qué puedo hacer yo para ganar más dinero trabajando menos horas? ¿Ok? O sea, es preguntarnos, es analizarnos. Sí, es empezar a hacer preguntas. Hay una coach muy importante aquí en los Estados Unidos que se llama Tony Robbins, que él dice, la calidad de tu vida depende de la calidad de tus preguntas. ¿A qué se refiere con esto? Si tú estás constantemente preguntándote, ¿por qué me sucede esto a mí? Es que esto del dólar está muy, muy pesado, no sé qué voy a hacer, esta situación está muy mal, ya no sé qué vamos a hacer, etcétera, etcétera. Tú lo que estás haciendo es que estás formulando las preguntas equivocadas. No estás formulando las preguntas que te van a llevar al resultado que tú quieres. Tú tienes que empezar a pensar con preguntas. ¿A qué me refiero con preguntas? Con preguntas estratégicas. ¿Qué puedo hacer? ¿Cómo le puedo hacer para ganar más dinero trabajando menos horas? ¿Qué puedo hacer para reducir mi horario? Por ejemplo, cuando yo quedé embarazada de mi hija, en el momento en que yo quedé embarazada de mi hija, yo dije, yo tengo que reducir mi cantidad de días de trabajo. No voy a poder disfrutar a mi hija si estoy trabajando las mismas horas que estoy trabajando ahorita. ¿Qué fue lo que hice? Que durante todo el embarazo empecé a programarme tanto estratégicamente acciones en mi negocio
como mentalmente para poder hacer esto. El día de hoy únicamente trabajo 3 días a la semana y gano de 3 a 5 veces más de lo que estaba ganando antes de quedar embarazada. ¿Por qué? Porque empecé a programar la información para yo poder tener el resultado que yo quería. ¿Sí me explico? Claro, iniciando con preguntas. Con Me pregunto, preguntas. realmente, o en ocasiones dices, híjole, y no hablando nada más de dinero, Isabel, hasta me lleva el que nos hagamos preguntas de, me molestan mis compañeros, no me agrada esto, y nada más nos estamos quejando. Y la pregunta que me debo de hacer es, ¿realmente disfruto este trabajo? Exactamente. O sea, entonces siempre es preguntarnos. Exactamente. ¿Qué es lo que no me gusta de este trabajo? No me gusta esto. Ok, perfecto. ¿Lo puedo cambiar? ¿Hay algo que puedo cambiar de esto? ¿Depende de mí? No. Ok, entonces, ¿qué es lo que puedo hacer yo para poder cambiar esta situación? O yo me adapto y amo lo que estoy haciendo y amo a mis compañeros de trabajo y amo mi situación, o me cambio de lugar para yo poder estar en un lugar donde yo amo hacer lo que quiero. ¿Sí me explico? Es muy diferente. Una mentalidad es la mentalidad de víctima y la otra mentalidad es la mentalidad de responsable. Cuando tú tienes esa mentalidad de responsable, de integridad, tú empiezas a tener un cambio y ese cambio se refleja no únicamente en tu calidad de vida, sino también se refleja en tus ingresos. Fíjate, nos están escribiendo, no nos han puesto su nombre, espero que mientras nos estén escuchando puedan ponernos su nombre. Dice, buenos días. Yo tuve el ejemplo de mi abuela, de mi abuelo y de mi madre, que siempre hay que trabajar, aunque no viéramos resultados económicos favorables. Y yo he seguido con ese patrón y trabajo mucho, pero nunca traigo dinero de sobra o no me puedo dar un lujo. ¿Qué es lo que sucede ahí? Es la pregunta que nos está haciendo Anselmo Rangel. Ok. ¿Qué es lo que está sucediendo? Que él está viviendo en base a la historia de su abuelo, de su abuela, no recuerdo qué fue lo que dijo. Abuelo y su mamá. Ok, y su mamá. Entonces, está viviendo la historia de su abuelo y de su mamá. Él lo que tiene que entender es que esa historia no es de él. Esa historia es de su abuelo y su mamá. Y él puede cambiar su propia historia. Él tiene, no únicamente puede, tiene el derecho y obligación de cambiarlo. ¿Por qué? Porque su derecho divino es progresar. Hay una ley universal que se llama la ley de más vida. ¿Qué significa esta ley? Que siempre, toda persona y toda circunstancia es para ayudarnos a tener más. Entonces, si él está viviendo en base a esa creencia, a esa historia que él está repitiendo, la realidad es que únicamente va a dejar y está trabajando en contra de las leyes del universo y va a dejar de crecer. Es importante que entendamos que la ley universal es para darnos más vida, más dinero, más situaciones que disfrutemos, más amor, más salud, es más vida. Esa es una ley universal y no podemos vivir en contra de esa ley. Ahora sí que es en contra de esta ley universal y es parte de lo que está pasando precisamente en nuestro día a día. Estamos viviendo estas leyes universales que no las podemos evitar y las estamos viviendo en contra, en lugar de estar trabajando a favor de estas leyes, que eso es lo que nos ayuda. Isabel, una pregunta. La manera en la que tú trabajas, me imagino que no tiene que ser presencial, o sea, me imagino que haces consultorías vía Skype o vía FaceTime. ¿Tienes visita a Monterrey próximamente o tienes contemplado venir a Monterrey? Efectivamente, te contesto las dos preguntas. Todas mis sesiones, todo el trabajo que hago con mis clientes, la mayoría de mis clientes están fuera de los Estados Unidos, están de hecho en México y en España. Trabajo vía Skype o trabajo vía Google Hangout, es la forma más sencilla para poder trabajar. Y sí, efectivamente voy a estar en Monterrey, voy a estar dando un curso el 11 de marzo y vamos a estar hablando precisamente de esto y vamos a estar hablando de un tema que es muy importante para poder ganar más dinero trabajando menos, que es el hecho de aprender a vender correctamente. Aprender a vender correctamente con todo lo que yo les he estado explicando ahorita, con las creencias, cómo hacerlo y sobre todo quitando ese miedo que existe
en el punto importante que son las ventas. Entonces sí, voy a estar en Monterrey, voy a disfrutar unas semanas en Monterrey, ver a mi familia, a mi mamá. Llevo a mi chiquita que disfrute a su abuelita y voy también de vacaciones un tiempo con mi esposo. Pues entonces te esperamos también aquí al programa, si te puedes dar la oportunidad para que estés Claro aquí que con sí. nosotros en cabina, nos va a dar mucho gusto conocerte personalmente y agradecerte estos consejos que nos das. Para más información, Isabel, ¿cómo te podemos localizar? ¿Cuáles son tus redes sociales? Claro que sí, me pueden encontrar en Facebook, mi página es www.isabelmancias.com y en Facebook es isabel.mancias. Okay. Isabel.mancias es www.facebook.com/isabel.mancias. Me pueden encontrar en mi página y con muchísimo gusto voy a poder, si tienen alguna pregunta o una duda, me pueden mandar un mensaje, con gusto se los contesto. Entonces, con tu nombre ponemos Isabel Mancías y hasta en Google te encontramos. Efectivamente, si ponen mi nombre en Google me van a encontrar todas mis redes sociales, Instagram, Twitter, Facebook, todas las redes sociales van a estar en Google ahí. Muchísimas gracias, Isabel, y felicidades por lo que estás haciendo y gracias por enseñarnos a tener creencias o a borrar estas creencias pasadas y crearnos nuevos pensamientos estratégicos. Muchísimas gracias, te mandamos un fuerte abrazo y te vemos próximamente aquí en cabina. Muchísimas gracias a ti, Clara, que tengan bonito día y un enorme beso a Monterrey. Muchísimas gracias. Bye bye.